está volviendo el SEO un tanto más chulo. Ha pegado un buen pelotazo, tío. Usuario que interactúa con una página que es un tanto dinámica, página que tiene ventaja sobre otras. Todos hemos tenido y tenemos el mítico e-commerce, el mítico cliente, que da pena ver las fichas de producto. Entramos en una página, es incómoda, estoy incómodo ahí realmente, me voy, vuelvo y busco otra. Porque a ti todo lo que hace Google te parece bien, porque parece que John Mueller te paga algo al mes. Nosotros nos beneficiamos de Google para cada vez tener menos dependencia de él. Creo que es un sinvergüenza Google, cada vez se lo quiere llevar todo más. A mí lo de la calidad de contenido es totalmente subjetivo. Noto que tenemos también, como clientes, grandes marcas, es más fácil para nosotros porque sabemos también que el cliente tiene capacidad para hacer muchas cosas. Encuentro el sentido, pero al final lo que tú estás diciendo llama la atención. No sé, es como que lo veo un poco etéreo. Cuando estás empezando, entre comillas, vale todo. El típico cliente pequeño que tiene poca capacidad operativa va a estar más jodido. Así es como se trabaja realmente. Es pan para hoy y hambre para mañana. La marca se genera con el producto. Fin. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast LMV y hoy vamos a hablar de SEO en 2024. 10 claves concretas de las que no se habla mucho para posicionar tu web número 1 en Google. Y como siempre tenemos con todos nosotros a Alex Novoa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Luisa, cómo estás? Muy bien. ¿Nos puedes hacer un breve resumen en 10 segundos de todo lo que vamos a ver con una o dos pinceladas, uno o dos puntos de esto que he comentado de cosas que no se hablan tanto? Pues vamos a centrar mucho el tiro en toda la parte del pogo sticking, que luego vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto. Vamos a dar unos tips muy importantes también sobre EAT, vamos a hablar sobre también SEO en SERP y sobre algunos conceptos interesantes como las páginas SEO distributivas, Pillar Page y inteligencia artificial. Pues bueno, pues si os gusta todo esto y queréis saber esas 10 claves para posicionar vuestro proyecto número 1 en Google en 2024, empezamos. Luis Villanola, Alex Novoa. Bien, pues vamos a empezar con la primera clave que tiene que ver con el SEO moderno. No nos podemos quedar anclados con el SEO clásico, y esto quiere decir poner todos nuestros esfuerzos en realizar optimizaciones o, como a mí me gusta decir, contentar a los buscadores, en este caso a Google, olvidando o poniendo pocos esfuerzos en contentar a quien nos va a comprar, quien va a navegar por nuestra web, que es el usuario. Y Google, con el paso de los años, ha ido equilibrando esa balanza donde antes era mucho más importante esas optimizaciones que hacíamos para el buscador, dejando de lado toda esa experiencia o señales del usuario. Poco a poco ha ido equilibrando esa balanza hasta que el punto que ya tiene incluso más peso o está más equilibrado todas esas señales de usuario. Con lo cual, optimizaciones para Google, de SEO más clásico, etcétera, etcétera, que funcionan hoy. Aquí tenéis el vídeo. Aquí nos vamos a centrar en esas optimizaciones para señales de usuarios, que más o menos tienen que ver casi todas con UX. Sí, hay dos principales para mí, ¿vale? Que es tema de velocidad de carga, aunque sí es verdad que la velocidad de carga... Bueno, hay tres en verdad, luego las vamos a decir. Pero la velocidad de carga sí es verdad que hoy en día hay que tenerla. Hay 4. Bueno, pero luego vamos a ir en plan... Estamos en el punto 1 aún, ¿eh? Sí, sí, la primera clave. Lo sé. En el que la velocidad de carga, por ejemplo, siempre se habla mucho, pero también es verdad que hoy en día, con tal y como están las redes y los proveedores y demás, es muy complicado que tu web vaya muy lenta, ¿vale? Pero aún así siempre hay que Nos hemos encontrado un montón de casos. Sí, sí, sí. Y luego también muy interesante, que lo hemos visto, unos hostiazos increíbles de webs con el último update de no ser intrusivo con los pop-ups y los banners. Entonces, tener un layout limpio hoy en día parece ser que es un factor bastante crítico. ¿Qué es un layout? Para que la gente que nos está... Un wireframe, o sea, el diseño de la página, por así decirlo. Es decir, yo no puedo entrar en una página como ha pasado años anteriores y sigue pasando y de repente ver un título, ver un banner de publicidad, me salta un pop-up y al final yo no estoy teniendo una buena experiencia. Justo. Y es lo que hablábamos en episodios anteriores. Al final tiene todo el sentido del mundo que yo, si quiero hacer una tortilla de patata y estoy buscando la receta, una tortilla de patata, me da igual que el autor sea el tío que mejor hace la tortilla de patata del mundo si yo entro y por mucho EAT que tenga ese hombre, que luego hablaremos de EAT, la experiencia en página, mi experiencia es una mierda. Empiezo a leer, me sale un pop-up, un banner, estoy ahí con el móvil y digo, madre mía, es imposible leer aquí, la letra está muy pequeñita, no hay imágenes, no me ayuda, no puedo yo interactuar con la página. No, me voy a otra de una persona que tenga mucho menos EAT y esto es lo que quiero un poco transmitir con este episodio, que ahora hago mucho EAT y esto... No, hay que encontrar el equilibrio entre todo lo que vamos a hablar, porque luego vamos a hablar de EAT. Vale, y yo
para hacer una tortilla de patata, me sobra con la receta y alguien que me lo explique bien y estar cómodo y que el contenido esté bien estructurado y que no me frían a pop-ups, publicidad, etcétera, etcétera. Por eso tiene tanto sentido esto. Porque al final el usuario, y a mí me ha pasado, poneros vosotros en la situación, entramos en una página, es incómoda, estoy incómodo ahí realmente, me voy, vuelvo y busco otra. Totalmente. Sí. Vas para atrás. Y al final, en la que estoy cómodo, ¿qué va a pasar? Piénsalo. Que te vas a quedar, va a aumentar la... Y la próxima vez que busque una receta, ¿qué voy a hacer? Sí, branding. Correcto, que eso es con lo que vamos a acabar. Y así es, porque muchas veces decimos, sí, hay que hacer SEO con branding, hay que hacer SEO. Y yo llevo defendiéndolo desde hace 5 o 6 años y he puesto un montón de ejemplos. Vamos a poner otro ejemplo dentro de nada en la agencia, pero así es como se trabaja realmente. Que el usuario tenga una experiencia buena cuando te haga una compra, ese usuario que tenga esa experiencia de compra buena, que pueda continuar con más compras porque le has dado algo, una serie de cosas que son muy importantes. Vale, perfecto. Pues si te parece, pasamos al punto 2. Vaya chapa, ¿eh? No, está estado bastante bien. Tú si ves que me empiezo a enrollar, que sabes que me gusta enrollarme mucho, me cortas y punto. Yo ya sabes que te digo lo de la serenata vale, perfecto. Y ahí te la dejo. O sea. Vale, entonces luego tendríamos el segundo punto que va muy relacionado con todo lo que acabamos de hablar ahora de favorecer la UX, que es el pogo sticking, que es un concepto que siempre ha estado por ahí junto con el dwell time, ¿vale? Bastante tiempo y que básicamente es que Google puede, entre comillas, medir, o eso parece que hace, cuando un usuario entra en un resultado y vuelve pronto a los resultados de búsqueda otra vez. Por decirlo de manera muy simplista, como si yo entro en tu página web y doy atrás y vuelvo a Google y me meto en otro resultado. Que en realidad, si tú vuelves atrás, es porque no te has sentido satisfecho. Ahí está. Con lo que te has encontrado con respecto a lo que estabas buscando. Ahí está. Lo cual me parece bastante inteligente por parte de Google para clasificar mejor quién va a poner primero, quién segundo, quién tercero. Si ve que de repente el que está primero entra mucho la gente, pero luego vuelve y clica en el segundo o en el tercero, es normal que pueda hacer cierta recalibración. Entonces, ¿cómo podemos optimizar este tipo de cosas? Y tú sabes que últimamente hemos visto algunos ejemplos en los que hemos cambiado el layout y por dar también tips tácticos y no quedarnos siempre un poco en la parte estratégica, en la que hemos ajustado el layout, sobre todo en la parte del above default, que es los píxeles que ve el usuario nada más entrar, lo hemos ajustado mucho más a la intención de búsqueda, es decir, para las queries, o sea, pues en este caso la página era una query que era muy transaccional y que buscaba mucho el usuario hacer una acción. Hemos quitado una imagen muy tocha de la parte de arriba, hemos quitado texto y hemos subido la parte de la web con la que iban a interaccionar, que era un buscador, y ha pegado un buen pelotazo, tío. Entonces, sí es verdad que, obviamente, con 2 o 3 proyectos nunca se puede medir, pero parece ser que este tipo de cosas hoy en día, sobre todo para queries que mueven mucho tráfico, está funcionando bastante bien. Y esto tiene que ver con lo mismo, con esa experiencia que el usuario va a sentir en tu página. Y tiene que ver con UX, tiene que ver con diseño de wireframes, etcétera, etcétera. Se está volviendo el SEO un tanto más chulo, yo creo. Más creativo incluso. Muy guapo, sí. Yo creo, bueno, lo que nosotros estamos viendo es que usuario que interactúa con una página que es un tanto dinámica, página que tiene ventaja sobre otras. Ese dinamismo que tenga la página o ese hacer interaccionar al usuario de alguna forma. Si yo tengo una tabla, por ejemplo, con otro cliente que fue el que te enseñé, si yo tengo una especie de tabla en la que tú puedes coger la fila número 1, la fila número 2 y comparar entre esos dos, yo ya estoy haciendo una interacción ahí, me está cambiando la información y me la está filtrando de alguna forma. Porque nosotros cuando entramos en un e-commerce, y esto es un tip que mira, vamos a dar un tip, que lo iba a dar en un vídeo, pero vamos a dar un tip. Yo cuando entro en un e-commerce, ¿qué hago? Y tiene un listado. Y estoy buscando, por ejemplo, deportivas para correr. Pues empiezo a filtrar, uso los filtros y me va cambiando la información hasta que se ajusta a lo que yo estoy buscando. Estoy interaccionando. ¿Por qué no hacemos lo mismo con otro tipo de información? Yo estoy buscando una comparativa de X cosa y de repente tengo 15 para elegir. Pues si yo cojo y digo, quiero comparar solo con estos 3, y de repente se me mueve todo y se me filtra sobre esos 3 y me dice la ventaja de los inconvenientes sobre esos 3 y me filtra toda la información, estoy haciendo cierta interacción ahí, estoy interactuando y realmente me está resolviendo el problema que yo tenía, porque no quiero ver los 15, no quiero ver los 10, quiero ver de esos 15 estos 3 concretos por el motivo que sea. Qué bueno. Y además lo que tú muy bien comentabas, que decías antes, que es que si me brindas muy buena experiencia de usuario con las cosas prácticas que estamos diciendo ahora mismo, yo luego voy a volver a entrar o voy a buscar tu página web para volver a solventar el mismo problema. Eso es. Y eso es hacer marca. Y eso es generar ese impacto en marca que al final te va a traer mayor beneficio. Porque yo siempre defiendo lo mismo. Al final, nosotros nos beneficiamos de Google para cada vez tener menos dependencia de él. Porque si al final tu dependencia es que gracias al SEO yo voy a generar dinero solo,
Solo, y no es una consecuencia de esa buena experiencia que tiene el usuario, pues al final vas a seguir dependiendo de Google, y cuando Google quiera quitarte de ahí, entre comillas, por muy bien que estés haciendo las cosas, vas a sufrir mucho más que si te has aprovechado de eso para generar esa marca. Y eso pasa por hacer las cosas bien. Perfecto. Vale, entonces hemos hablado mucho de UX, layouts, que no sea intrusivo, pogo sticking. Ahora vamos al tercer punto, el cual... Sinceramente, ya te lo dije antes, me he tirado un pelín de triple, ¿vale? Sí, pero para yo lo he mí visto y quiero que lo expliques Pero tú. para mí es como una cosa que pienso y que es un... Yo no digo que no esté de acuerdo con esto. Sí, perfecto. Vale, el tercer punto que he incluido ha sido trabajar muy bien las fichas de producto, pero no me refiero a lo típico de trabaja bien tus fichas de producto con contenido y demás. Mi punto de vista está siendo que últimamente estamos viendo que prácticamente para la mayoría de las consultas, obviamente que tienen intent transaccional, hay mucho grid de shopping, y luego también con las cosas que hemos visto con el Search Generative Experience que viene de Estados Unidos, todos son grid de productos. Creo que hoy en día tener la ficha muy bien currada, y no me refiero solamente a nivel con especificaciones técnicas y buen contenido y demás, sino también una foto que sea un poco original, que tenga, que sea de buena calidad, creo que va a ser clave para llamar la atención en el grid de Google y que la gente entre. Pero al final tú lo que estás haciendo, tú lo que estás diciendo con este punto, ¿vale? Que yo no digo que no esté de acuerdo, simplemente que yo no lo he experimentado. Entonces, disertar. Porque encuentro el sentido, pero al final lo que tú estás diciendo es llamar la atención. Claro, justo. Pero a lo que me refiero Para generar es CTR. que antes, justo, pero antes la imagen igual te da un poco más igual también. Porque nunca había sido tan visual el buscador. Entonces, por eso creo que hoy en día tener eso en cuenta a futuro, sobre todo cuando entre Search Generative Experience, va a ser bastante clave. Y no tener, en plan, todos hemos tenido y tenemos el mítico e-commerce, el mítico cliente, que da pena ver las fichas de producto. Y entonces creo que eso va a ser spam para hoy y hambre para mañana. ¿Vale? Entonces, si te parece, vamos al... Esta la vamos a poner no en duda, sino que no tenemos la suficiente experiencia en esto, sino que es como una pequeña tendencia, predicción, algo que va a funcionar, que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Pero no sé cómo va a ser en ya veis que como... en SG. Vale, me parece perfecto. Como veis, siempre que no tenemos dudas en algo, pues siempre lo decimos para no tirarnos aquí triples. ¿Vale? ¿Quieres darle al punto cuarto? Sí, vamos con el punto cuarto, y es algo que tú sabes que siempre defiendo aquí, que aquí defendemos y que llevamos tiempo trabajando, que es la utilidad de contenido. Y cuando hablamos ya no hablamos de calidad de contenido. A mí lo de la calidad de contenido es totalmente subjetivo, ¿no? Hablamos de la utilidad del contenido. Cuando yo pienso en un contenido y hago el keyword research, siempre digo lo mismo. ¿El keyword research para qué sirve? Y la gente suele decir, no, el keyword research sirve, o la búsqueda de palabras clave, es lo mismo que keyword research, claro, quería especificarlo, sirve para saber cómo te buscan tus usuarios, todos, intentar aglutinar. Yo hago lo contrario. Sirve para eliminar todas aquellas palabras clave que tengan que ver con mi nicho, que no me sirven, que no tienen que ver con negocio, las que no son útiles. Por eso, cuando hablo de utilidad de contenido, ese contenido tiene que ser útil para tu negocio, tiene que ser útil para el usuario y tiene que ser útil para Google. ¿Cómo es útil para tu negocio? Yo voy a generar algún tipo de venta directa o indirecta gracias a esta URL. Sí, no, ¿por qué? Siempre pongo el mismo ejemplo y es que me encanta. Portátiles baratos. Yo tengo una web de portátiles, ¿vale? Portátiles baratos. Si mi portátil más barato vale 700 euros, no es un portátil barato que esté buscando el usuario. Sí que es el más barato que tengo dentro de mi web, porque un portátil barato puede ser el más barato dentro de entre 700 y 4.000 euros. El más barato es el de 700, pero lo que está buscando el usuario es un portátil barato. Dentro de ese nicho, un portátil barato está entre 200 y 400 euros. Estoy muy fuera del mercado. ¿Para qué me sirve a mí esa palabra clave o ese tipo de palabras clave? Entonces, ¿no sirve para el negocio? Descartado. Vale, ¿me sirve para el negocio? Sí, vale. ¿Le va a servir al usuario? ¿El usuario lo que está buscando es lo que se va a encontrar con el negocio? Sí, no. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo ropa a 400 euros, no puedo poner que es ropa streetwear, que es ropa... No. Quizás estamos hablando de lujo. Tengo otro mercado. Y por último, si es útil para Google, porque yo también tengo un montón de competencia. ¿Qué es lo que hace que Google sea útil? Pues todo aquello que ahora luego hablaremos de EAT. ¿Qué información adicional que demuestre mi experiencia, que demuestre que eso tiene un valor diferencial, estoy exponiendo yo dentro? Ya no hablo de tema de imágenes y de esa creatividad que has hablado antes, sino hablo de, hostia, ¿qué hace diferente esta prenda? De
200 prendas o qué hace diferente esto de otros 200. Con lo cual, utilidad del contenido, ¿cómo lo trabajamos? Primero para negocio, después para usuario y por último para Google. Si las tres concuerdan, esa palabra clave, a trabajar o ese grupo de palabras clave, están cojonudas. Y después de eso, de todo eso, tengo que ver si tiene demanda en SERP lo que yo estoy ofreciendo. Total. ¿Por qué? Porque la SERP puede elegir un listado, la SERP, la hoja de resultados de Google, puede exigir un listado. Y yo no tengo ese formato. Con lo cual, me tengo que adecuar a ese formato. Yo aquí les voy a redirigir a este vídeo donde hablamos de cómo crear contenidos para Google de hace 2 años y medio, 3, ese contenido, y es que sigue siendo exactamente igual, porque lo trabajamos exactamente igual. ¿Cuál es el objetivo o el propósito de ese contenido? De ahí, lo tengo aquí, veo el objetivo macro y el objetivo micro. De ahí, ¿en qué sección tiene que estar? Después de haber pasado por negocio, usuario y Google. Luego, ¿qué tipología de página voy a crear si se alinea con lo que Google está demandando y a partir de ahí qué estructura va a tener? Y esa estructura tiene que ver con lo anterior. Ese layout, ese wireframe, va a serenata, ¿eh? Sí. Pero has visto cómo te lo voy uniendo. Sí, perfecto. Con lo anterior. Y no sé si tienes que aportar algo más sobre esto. No, te has marcado aquí unos 15 minutos de serenata, así que ya podemos pasar al siguiente punto. Si quieres, que sí, está muy bien, hombre, que te estoy vacilando. Claro. Vale. Sí. Y entonces hay que diferenciar entre contenido útil y contenido inútil. Y cuando hablamos de ese contenido inútil, es el contenido que yo he añadido en mi página que no tenía que ver y que no se alineaba con negocio, usuario y Google. Y cuando hablo Google, también hablo el cuarto punto de Search Intent, con lo cual hay que encontrar un equilibrio. Y si vemos, sí, un equilibrio, una matriz con un equilibrio que se tienen que dar todos, con lo cual tu keyword tiene que estar en el centro de esa matriz. Si se va para un lado o para otro, corre más peligro y hay mayor probabilidad de que sea contenido inútil. Y Google, precisamente en este último update, que aún seguimos en él, cuando saquemos el vídeo ya no estaremos, ¿vale? En estos últimos bueno, o igual update, sí. No vamos a estar. Su foco era eliminar aproximadamente un 40% de contenido inútil. Ya te habla de ese concepto de utilidad que antes no hablaba. ¿Vale? Y esto es importante, porque ese vídeo tiene 3 años y antes Google no hablaba de ese concepto de contenido inútil y útil. Por eso quiero rescatarlo, porque sí que lo hablamos hace 3 años. Perfecto. ¿Vale? No, porque ahora la gente empezará a hablar de contenido útil y ahí se rescata la idea. Perfecto. ¿Puedo pasar al siguiente punto? Sí. Vale. Y hay que diferenciar entre contenido útil y contenido de calidad. Contenido de calidad. Pues no puedo pasar. ¿Qué es esto? No. Contenido de calidad, ¿qué es esto? Claro, contenido de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? Contenido útil o inútil. Perfecto. Bien, entonces ahora el siguiente punto que es muy importante es que el SEO on SERP es más importante que nunca. ¿Vale? Siempre se ha hablado mucho de SEO on SERP, tener en cuenta algún módulo, pero es verdad que hoy en día no hay que parar de reevaluar el intent de nuestras principales queries, porque cada vez hay más knowledge panels, cada vez los intents son más mixtos. De hecho, me pasó justo ayer grabando la nueva clase para Academy, que había un ejemplo que siempre ponía, la de... ¿Fue la de semántica o la lanzamiento? No me acuerdo. En plan, la de semántica sería. Vale, pues entonces... sí, fue esta. ¿En qué máster es esa clase? En el máster de Webpositor Academy. En el máster de SEO. Si quieres ser uno de los mejores SEOs de 2024 y mejorar tu SEO y convertirte en uno de los mejores SEOs del mundo mundial, véase la ironía, aquí tienes el mejor máster de SEO que hay en la actualidad. No lo digo yo, lo dicen más de 1.200 alumnos que han pasado por ahí. Toma cuña. Es mucha gente, niño. Vale, bueno, ahora cállate la boca y escucha. Vale, entonces, que lo que te iba a decir era que me pasó justo en directo porque siempre ponía, para tema de explicar intent informativos y tal, la keyword té verde, porque molaba mucho para explicar el cambio de Search Intent, que hace 4 años era transaccional, ahora lleva 4 años siendo informativa. Y ahora es mixto. Y es que ahora es full mixto. O sea, lleva unos meses en los que de repente te mete muchísimo grid de shopping, más luego los artículos, más luego empieza a dar muchos listings en posición 9, 8, 7. Entonces, sí es verdad que hoy en día no hay que parar de revisar las SERPs. De hecho, también, que lo tengo aquí apuntado porque me pareció súper curioso, o sea, si por ejemplo buscas también una ciudad cualquiera... Gijón pones aquí. Sí, por ejemplo, Gijón, mi ciudad ahí natal. Es como que antes rankeaba siempre por el típico post de qué ver y qué hacer en ciudad. Y ahora está de Knowledge Panel, siempre tuvo alguno, pero ahora está reventado de Knowledge Panels con imágenes que te saca de Google Maps. Qué ver, en plan, qué ver y qué hacer. Que te lo saca en base también a todo el expertise de cada web. O sea, están los intents hoy en día
claro, que al final va un poco en función de donde quiere ir Google, de ser cada vez como una especie como de aplicación y que no te salgas de la SERP, por así decirlo, que no paras como de pues, usarla. Entonces sí es verdad que en 2024 el SEO SERP para mí cobra más importancia que nunca. Y además nosotros, por bajarlo a tierra, tenemos un proyecto, ¿vale? En donde hay un montón de SERPs mixtas, ¿vale? Y lo que hacemos es, como ese proyecto tiene varios subdominios, jugar con los subdominios y, pues bueno, con diferentes intenciones para las mismas palabras clave, claro. Estamos posicionando con 2 o 3 resultados, con 2 o 3 subdominios, peleando ahí, porque tú buscas un determinado producto y ese producto se busca para venta directa, para alquiler o para venta de ocasión o de segunda mano. Entonces, como tenemos los 3 subdominios, tenemos el subdominio de alquiler, el subdominio de venta y el subdominio de ocasión, que también es de segunda mano, te aparecen los 3 y es una barbaridad. Total. Hay veces que aparecemos con 2, ¿vale? Pero aparecemos con 3. Y eso fue una estrategia que en este caso hizo Rubén hace un par de años y está funcionando cada día mejor. Entonces tú iba a decir el nombre del cliente. Te ves primero, segundo, tercero, o primero, tercero, cuarto, o segundo, tercero, o sexto. Eso y dices, marca también. Es muchísima marca. Sí. Y justo con ese proyecto voy a terminar en el último punto, en el punto número 10 o 11, que no sé cuántos puntos hay, de cómo generar marca. Pues con este tipo de cosas es como las estamos generando. Vale, perfecto. Está muy bien. Al final también, por dar algunos tips un poco más tácticos, es que tengas muy claro con qué URL, o en este caso URLs, vas a atacar un mismo intent. Vale. Y al final también ser inteligente. Cuando tú estás viendo la SERP, saber dónde tienes que meterte y dónde no tienes que meterte. Vale. Porque eso es importante. Al final, si todo lo está dominando los resultados de Google y debajo hay 3 players que son enormes y tú no, pues búscate otro tipo de URLs a posicionar, otro tipo de palabras clave a posicionar bastante más sencillas, aunque esas también las tengas y en un futuro pues puedan funcionar, ¿vale? Pero no te centres en eso. Perfecto. Luego tenemos la sexta clave para posicionar en este 2024. Un momento, llevamos 5. Sí, claro, y ahora voy a por la sexta. Claro, pero vamos a recordar los 5 porque vamos por la mitad. Hemos hablado de... Pequeño recordatorio, hemos hablado de la clave número 1, diferenciar entre SEO clásico y SEO moderno y encontrar ese equilibrio y cómo Google cada vez le da más importancia a esas señales de usuario. Aunque no hay que olvidar que hay que optimizar para el buscador, pero también hay que optimizar para los usuarios. La segunda clave, todo el tema que hemos hablado del pogo sticking, la optimización del pogo sticking. La tercera clave que hemos puesto en duda con un asterisco, que es fichas de producto muy bien trabajadas. Todo eso, creatividad en las imágenes, CTR, etcétera, etcétera, para aparecer en todo lo nuevo que va a venir con el buscador. Punto número 4, para mí uno de los más relevantes, la utilidad del contenido a nivel de negocio, usuario, SERP y Search Intent. Y quinto y último que acabamos de ver, SEO on SERP. Vale. Ahora es más importante que nunca y cada vez hay más módulos, hay ser más mixtas, etcétera, etcétera. Vamos con la sexta. Vale, perfecto. Entonces, la sexta es, no se puede hablar de SEO en 2024 sin hablar de EAT, y es que hoy en día es más obligatorio que nunca potenciar el EAT si estás en un sector delicado. Además, tenemos aquí un video podcast con Sico y con César, en el que muy bien explica Sico y César también todo el tema de cómo aumentar el expertise de tus trabajadores y de tu marca dentro de Google, ¿vale? Entonces, sí es verdad que hoy en día, sobre todo en temáticas delicadas, ¿vale? Porque sí es verdad que hay muchas temáticas en las que, por ejemplo, el ejemplo de tontería que siempre ponemos, pues para cachimbas, te va a dar igual que tengas un experto pues en cachimbas que no, ¿vale? Pero sí es verdad que para ciertas temáticas conviene empezar a que todo tu equipo de expertos le empieces a generar esa marca y sobre todo también que tu marca en sí misma sea experta, que la mejor forma de hacerlo es con un link building de calidad, con mucha afinidad temática y con webs relevantes en tu sector. Sí, al final a mí me gusta distribuir el EAT, ¿vale? Siempre lo pongo a nivel de autor, a nivel de web. Cuando hablo de web es de la marca que tiene esa web y lo que representa para de lo que estás hablando y del contenido en sí, ¿vale? Autor, web y contenido en sí. Una vez que equilibrio esa balanza, te iba a poner una matriz, pero no. ¿Vale? Es un triángulo. ¿Eh? Sí. ¡El triángulo! Es trigonométrico MV, no para de sacar fórmulas geométricas, tía. Es que llevamos mucho cachondeo con las formas, etc. Es una forma fácil de recordar ciertos conceptos, ¿vale? Entonces, autor, marca y contenido. Al final, tu marca, y esto es algo relevante, yo mostré en una ponencia, creo, una patente que tenía Google de que tu marca, en este caso tanto de autor como de web, puede ser muy relevante para un nicho concreto o una temática concreta, un topic concreto, y un poquito menos relevante para otro.
No sé si me explico. Sí. Tanto a nivel de web como a nivel de autor. Por ejemplo, a nivel de autor, Luis. Pues Luis puede tener un 80 de 100, si lo midiéramos así, de 0 a 100, a nivel SEO, en la temática SEO, y a nivel CEO, a nivel empresa, que también hago temas de empresa, pues a lo mejor estoy a un 30, ¿vale? También tengo no autoridad, sino que puedo hablar de empresa porque tengo ciertos conocimientos, pero no son tantos conocimientos, porque no tengo tanta experiencia, que para eso es este AT, que a nivel SEO. Y a nivel deportivo, a nivel deporte, como también hago deporte, puedo hablar de eso, pero a lo mejor es un 10%. Bueno, pero estás fuerte. Soy un amateur. Pero en el panorama regional alicantino se te tiene en bastante consideración, tío. Ajá. Bueno, entonces se entiende, ¿no? El concepto que quiero explicar. Y a nivel de web también. ¿Cuántas veces entramos en un montón de webs y son muy fuertes? Vamos a imaginar una web que tiene diferentes secciones. Pues tiene la sección de tecnología, la sección de muebles, la sección de menaje, la sección de baños, yo qué sé. Y en la sección, por ejemplo, de tecnología es muy fuerte, pero en las otras no tanto. Sí. Pues aquí nos podría pasar exactamente igual. A lo mejor somos muy fuertes en la sección de SEO dentro de la marca Webpositor y quizá no somos tan fuertes en la sección de programación. Sí. ¿Vale? Y hablamos de cosas de programación, pero no tenemos esa relevancia. Perfecto, estoy de acuerdo. Y a nivel de contenido, el contenido también tiene que tener cierta relevancia. ¿Cómo le damos cierta relevancia a ese contenido? Estando dentro de esa zona de la web y referenciando y que ese contenido se referencien desde sitios que sean, pues, por ejemplo, referenciando yo a organismos públicos, que sitios potentes nos referencien, etcétera, etcétera. Hay luego también lo Ha sido bastante táctico, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el concepto pero es un poco, por dar un poco de teoría friki un minuto. Y es que hay un concepto que nunca me acuerdo cómo se llama, que es que tú al final también puedes hacerte fuerte, es decir, te puede evaluar de buena manera, no solo con típica patente de PageRank, sino también por la semántica que tenga tu sitio. Entonces, si tú, por ejemplo, tú puedes demostrar tu expertise no solo con que Luis Villanueva te mencione o sabes, que una web de autoridad te mencione, sino también por la forma en la que redactas el contenido y lo que metes dentro del contenido. Puedes demostrar expertise de la forma en la que redactas. Luego hay una patente, luego la ponemos en la descripción del vídeo, es que no me acuerdo ahora, pero también por la forma en la que redactes. ¿Nos vamos a Papers? Papers, sí. Nos vamos a Papers. Pero sí es verdad que luego si lo piensas, también si solamente por la forma en la que redactas y el contenido que le metes y que englobe semánticamente bien todo, te va a considerar de más calidad y te va a aumentar la autoridad, al final es un factor on page que todo el mundo puede hacer. Entonces, tampoco creo yo que tenga mucha más relevancia que una web de autoridad te mencione, pero bueno, por dar un poco el dato y irnos un poco por al la... final hay que trabajarlo todo, hay que trabajar sí. la web, la autoridad que tenga la web en general, tú sabes que va a ser enlazada, vámonos a la parte de enlaces, ¿vale? Va a ser enlazada y mencionada mucho más desde un sector que de otros. Sí. A nivel de autor, ese autor puede tener una web, puede tener un perfil en la web donde escribe, puede tener unos perfiles sociales y va a ser más enlazado y más mencionado desde un sector que de otro. Sí. Y a nivel de contenido igual, ese contenido puede ser enlazado concretamente más de un sector que de otro. Y luego ya estaría la otra parte. Para mí ese sería un poco el orden. Sí, sí, totalmente. Vale, venga, dale tú al punto 7. Punto 7, que son... serían las páginas SEO distribuidas, que es lo estamos trabajando bastante bien y nos está funcionando bastante bien, que es una página SEO distributiva, nosotros le llamamos PSD, página SEO distributiva, pero realmente es una pillar page, ¿vale? Una página pilar, donde la clave aquí no está en redactar un tema en profundidad, sino en aglutinar dentro de ese microtema todas las intenciones de búsqueda, desde la transaccional hasta la informativa, pasando por la comparativa, con un viaje que tú le haces a ese usuario a modo guía. Y desde ahí vas distribuyendo a mucha más información. Es decir, dentro de una guía SEO, si yo quiero aprender SEO de 0 a 100, ¿qué tendría que tener? Pues tendría que tener una serie de pasos, tendría que explicar lo primero que es el SEO, tendría que explicar a qué afecta, qué beneficios tiene, una serie de capítulos. Capítulo 1 empieza aquí, 2, 3, 4. Luego tendría que hablar de un diccionario, tendría que tener, por ejemplo, un diccionario, tendría que tener posts más avanzados, tendría que tener... No sé si me explico. Sí, sí, te explicas perfectamente. Aquí, pero esto es todo informativo. Si me voy, por ejemplo, a una tienda online que pueda vender, pues yo qué sé, relojes, me lo estoy inventando, al vuelo, ¿vale? Por no poner un ejemplo nuestro. Que vende relojes, pues oye,
Tú tienes una página donde puedes explicar pues, qué es un reloj, qué beneficios tiene, por qué es bueno llevar un reloj del tipo que tú quieras vender. Sí. También tienes cuáles son esos mejores relojes. Aquí tienes todos los relojes en venta, tanto para esto como para esto, para esto. Aquí tienes información de qué relojes combinan con esto, con esto, con esto, cuál es la mejor forma de combinar un montón de cosas. Y al final tú estás combinando en esa página SEO distributiva o en esa pillar page diferentes intenciones. Sí. Y esas intenciones tienen como un viaje, ¿vale? De ese usuario. Y tú esa pillar page o esa PSD lo puedes hacer desde la parte transaccional a la informativa o lo puedes hacer al revés, desde la parte informativa a la transaccional. Para mí es mejor hacerlo desde la parte transaccional a la informativa. A ver si hacemos un vídeo en el canal de Webpositor explicando las PSDs. ¿Vale? Que también puedes tener un viaje aparte con una PSD con el LSD. También hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos. Vale, sí, estaba muy guay el concepto, la verdad. Y de hecho, también, por dar cosas también tácticas, o sea, más de lo que has dicho. Hoy en día, claro, como LinkedIn está tan mixto, es como que anteriormente siempre decíamos, vale, pues seguir con el ejemplo que tú has puesto. Relojes la ataco con la categoría de e-commerce, ¿no? Porque es transaccional. Claro, luego con el Search Generative Experience y con todo esto, seguramente, aparte del listing, meterá también cómo elegir el mejor reloj. Entonces, como que hoy en día, cuanto más intención cubras y trates de hacerlo todo favorable al usuario, vas a tener más oportunidades en el futuro. Vale, perfecto. Luego tendríamos el punto 8, que es que durante el año pasado se habló mucho de que se podía generar contenido con inteligencia artificial y que no iba a afectar, pero ahora Google parece ser que se ha puesto un poco las pilas y se está cargando webs que eran todo con IA. A ver, al final, si todo el mundo hacemos contenido con inteligencia artificial, boilerplate. ¿Cuál es el valor diferencial que está aportando un contenido sobre el otro? Que es lo que hemos hablado antes. Tú puedes coger, vamos a ver, por ejemplo, yo tengo un blog de viajes. Sí. ¿Cómo yo puedo demostrar mi experiencia? La única forma es que yo haya viajado a ese sitio. ¿Y cómo puedo sacar un contenido muy completo que no me cueste mucho tiempo y volcar mi experiencia? Pues cojo toda la información sobre el sitio que he ido con inteligencia artificial, le meto como contexto externo mi experiencia. Yo he ido aquí, pues además fui aquí, esto no me gustó, esto sí. Te sale ya un contenido que es muy original porque toda la parte estadística, toda la parte de números, toda la parte de pues, más, no sé cómo definirlo, más mundana. ¿Está bien dicho eso? No sé. Sí, toda la parte de cuántos habitantes tiene, cuánto tal, a dónde puedes ir, si hace más calor, eso te lo puede dar directamente, pero la parte de tu experiencia no, tú se lo metes como contexto, te va a salir un contexto muchísimo más profundo y ya muchísimo más o con mayor calidad, entre comillas, o sí, que aporte ese valor y esa experiencia demostrable que tú has estado y a partir de ahí, ¿te estás riendo? Que no. Vale. Me parece bien. Y a partir de ahí le haces una revisión y ya lo vuelcas. Te estás ayudando de la inteligencia artificial, pero volvemos a lo mismo. Yo hice una ponencia hace 1 año y medio y dije, la inteligencia artificial hoy y de momento para los próximos meses es un asistente. Y como asistente, tú tienes que revisar su trabajo. Es así de sencillo. Sí, me parece perfecto. Es que es así de sencillo. Y ya no estoy hablando solo de ChatGPT, podemos hablar de Gemini, podemos hablar de lo que tú quieras. Sí. ¿Vale? Entonces, no sé. Y también hay formas de hacer contenido de forma original. Nosotros, por ejemplo, tenemos add-ons que le puedes meter. Tenemos cosas que tenemos desarrolladas nosotros, pero con add-ons en ChatGPT, por ejemplo, con VoxScript, tú puedes cogerte un vídeo de YouTube y transcribirlo. Y luego, sobre esa transcripción, sintetizar. Y luego, sobre esa síntesis, meterle tu experiencia a ese contexto de información externa. Lo mismo con PDFs. Tengo comercios electrónicos donde tengo un montón de PDF. Pues, oye, voy a coger Azure PDF por ChatGPT, etcétera, etcétera. Lo voy a automatizar de alguna forma. Hay 1000 formas de hacer cosas. Pero claro, lo fácil que es. Dame un contenido de tal. No, estoy 100% de acuerdo. De hecho, me parece bastante buen insight. Hay uno con el que estoy un poco semi de acuerdo, que ahora lo vamos a hablar para discutir un poco, que no hemos discutido nada en este podcast. Y es que sí es verdad que me parece muy buen punto el hecho de decir, joder, al final, si todo el mundo genera contenido por IA, al final todos son el mismo boilerplate de texto en Google y, por tanto... ¿Qué boilerplate? O sea, bueno, es como un texto base, por así decirlo. O sea, como algo que no tiene... Como que no es diferente, por así decirlo, que es algo común. Entonces, es como que ese contenido al final va a ser una mierda. Y entonces sí estoy a favor de generar contenido que sea diferente. Ahora bien, sí es verdad que siempre en las guidelines se ha mostrado mucho... Un segundo. Se ha mostrado mucho siempre en las guidelines lo de demostrar tu expertise, ¿no? Y que eres tú quien ha hecho esto y tal. Tío, es
no creo que Google tenga capacidad computacional ni vaya a hacer un scoring para entender cómo tú demuestras que es tu expertise. Por ejemplo, lo típico que se suele decir en las webs de recetas también. No, es que tiene fotos originales. O sea, que tengas una foto diferente al resto, ok, te lo compro, que lo puede computar eso Google, pero dicen, no, es que aquí le mete una marca de agua. Demuestra que es una foto suya. No sé, es como que lo veo un poco etéreo, ¿sabes? Lo de demostrar que tú has viajado, o sea, no creo que vaya a computar diferente. Que pongas Gijón X y Z, que yo he ido a Gijón y he visto X y Z. ¿Tienes fotos demostrables Sí, donde salgas tú? ¿Cómo? ¿Tienes fotos demostrables? Te explico O sea, porque yo pienso plan, que sí. O sea, pero tú en plan crees que si tú pones una foto de un selfie tuyo en Gijón, por ejemplo, ya demuestra que has estado ahí versus una foto de una catedral en Gijón de otra web. No, pero la primera va a generar mejor experiencia de usuario, más señales de usuario y a la larga vas a generar todo lo que hemos hablado hasta ahora. No es por computacional de Google, ¿sabes? Como tú has dicho, no es por la señal que tú le estás dando directa a Google, sino la indirecta. La indirecta es qué hace el usuario cuando llega ahí. Con lo cual, tú tienes dos formas de hacerlo. Mentir, entre comillas, te lo inventas, y sí, tendrías contenido diferente. Y podrías incluso imitar que tienes experiencia. Sí. Pero no es lo mismo imitar que demostrar. Cuando tú lo demuestras, se nota. Nosotros lo hablamos cuando vemos sea, contenidos de SEO. entonces, ¿Lo notas o no lo notas? Lo que dices y tú vas a seguir es a la gente que se inventa las cosas de SEO, que sabes que está hablando sobre SEO, cuando realmente tú dices, tú no lo ha probado. Es que Yo lo he generas visto. más marca y más afinidad con los usuarios Sí. cuando personalizas el contenido. Piensa cuando nos vamos de viaje. No, si lo lo- que miramos. si lo- Y cuando ves un tío o una tía Sí, lo entiendo dices, perfectamente. "Ostras, esta tía". O sea, eso lo entiendo perfectamente. Y vuelves a buscar, a mí me ha pasado, y vuelves a buscar en ese blog. Me parece genial, o sea, y tienes toda la razón en lo de que cuanto más personalices un contenido generas más afinidad con esa persona, pero no creo que Google sea capaz de interpretar, no digo que lo estés diciendo, lo de a nivel computacional que un contenido sea más, Claro que no. más expertise. Si que fuera otro. capaz, no se apoyaría en señales de usuario. Claro, Sería por eso, juez y por eso, parte. Por eso digo, sí. Bueno, ahora mismo también es juez y parte. O sea, pero digo que me parecía importante hablar el concepto, Sí, porque sí, muchas sí. veces como que se habla y como que parece ser que entonces si lo personalizas, ya es que Google te lo interpreta. No, es que no he puesto Pero la marca volvemos de a lo agua. mismo de siempre. En vez de pensar en lo estoy personalizando para Google, piensa, lo estoy personalizando Claro, para claro. que ese usuario que ha llegado vuelva. Sí, lo importante no es que venga, es que vuelva, coño. Sí. Pero bueno, que esto en webs que tienen tráfico, ok, pero bueno, si en una web estás empezando, pues te va a dar un poco más igual el contenido que Correcto, generes. pero ya que te pones a hacerlo, Sí, no. hazlo bien. 100%. Claro, al final cuando tú estás... Hay diferentes épocas, ¿vale? En la vida de un proyecto, cuando estás empezando, entre comillas, vale todo. Vale. Perfecto. Luego, y ya el penúltimo punto, ¿vale? Hemos hablado todo sobre el contenido con IA en ahora mismo, hemos disertado en algunas cosas. Y luego es trabajar, obviamente, noveno punto, el SEO local más que nunca. Ujú. Al final, dentro de Google Business Profile, ¿Estás bien? Te Sí. voy a atragantar. sí, dentro de Google Business Profile, pues al final hay una oportunidad. Además, lo que se ha visto, puede que cuando salga este video podcast haya cambiado, ¿vale? Pero lo que se ha visto de Google SG hasta ahora es lo que menos te está cambiando. Ya. Entonces, si tú tienes oportunidad de trabajar tu ficha local o fichas locales, hay muchas Sí. formas de aprovecharte de SEO local. De hecho, tenemos aquí un video podcast con Laura y Con Sergio, Sergio, donde hablamos Que le largo y encantó a la tendido. gente. Sí. Hemos aprendido muchísimo nosotros además haciéndolo. Hazlo, tío. Aprovéchate, no lo dejes de lado. No lo Sí. olvides como siempre lo hemos, entre comillas, olvidado. Dale más importancia si tienes esa oportunidad porque vas a tener menos esfuerzo a la hora de recoger esos frutos. Y por añadir algo también extra, a lo que muy bien tú has dicho, Y es no nos vamos que a poner en parte táctica porque tenemos un vídeo entero. Sí, no. Es que también con la ficha de Google, Google lo usa para nutrir su base de conocimiento, su knowledge graph. Entonces también es una cosa en la que te puedes apoyar para generar EAT y que Google interprete mejor a lo que te dedicas y demás. No lo Esto había nunca se pensado, suele en plan comentar y como Ujú. es una de las fuentes con las que lo ve, también está bastante Buen tip. chulo. Nunca se me había ocurrido. Y de hecho, incluso, por aportar otro más, para en plan es táctico para tema de SERPs, si por ejemplo tu negocio aparece un knowledge panel, es que esto me pasó con un cliente en el que ¿Sitios de negocio? En el que knowledge panel, ¿cómo? ¿Sitio de negocio? No, en el que el knowledge panel, cuando buscabas el nombre de la marca, aparecía un tipo de pájaro.
Primera gente que la marca se llama Colibrí. Entonces, claro, cuando buscabas Colibrí, aparecía en un les panel del pájaro. Y entonces, la idea sería que cuando buscases pues Colibrí, pues fuese la empresa del cliente. Entonces, aumentando un poco EAT, más luego, con tema de esquemas, le metes la propiedad hashmap a la ficha, es como que lo linkas ya todo bien y empezó a aparecer más la ficha del cliente. ¿Cómo es la propiedad que has dicho? Para que hashmap, es muy fácil. ¿Cómo es? HAS map. ¿Vale? Para que interpretase mejor con la ficha. ¿Vale? Bien. Entonces, y ya Me parecen dos muy buenos tips que creo que son bastante útiles. Vale. Y ya por último, tu asunto preferido. ¡Buah! Me encanta, porque me encanta esta parte. Pues bueno, queremos terminar con lo que se viene, ¿vale? Y con la evolución que ha tenido en el último año y medio, desde que empezó Google el año pasado a mostrar pantallazos, ahora con la fase experimental que está, con lo que está sacando, etcétera, etcétera, con Google SGE, que al final va a cambiar el comportamiento de la búsqueda, sin más, pero no va a terminar con el tráfico web. Ese es el mensaje que yo quiero dar. O sea, va a cambiar el comportamiento de la búsqueda, pero no va a cambiar el tráfico web. Y como vamos a hacer un capítulo que lo vamos a grabar esta tarde de Google SGE, no vamos a entrar en detalle, pero aquí hay un tema. Y el tema es el siguiente, es cómo creemos que puede afectar a ese tráfico. Es decir, ¿estamos diciendo que no vaya a derivar tráfico web? No va a terminar con el tráfico web, va a seguir el tráfico web. Ahora bien, Actualmente hoy, estos son los números recogidos hoy, pero claro, ha habido una evolución. Al principio, cuando salió Google SGE, las primeras imágenes, los primeros prototipos, las primeras pruebas mostraba un texto entero con un montón de información sin enviar a webs, sin poner enlaces. Sí, okay. Luego pasó a poner X enlaces. Ahora hay entre 8 o 10 enlaces a diferentes dominios. Cuidado. Entonces, ahora mismo, como está hoy, cuando tú buscas una determinada palabra clave o con una determinada intención, pues te sale SGE. Yo lo he subdividido en SGE mostrado, SGE generado y sin SGE. ¿Qué quiere decir SGE mostrado? El que ya te muestra desplegado. Ok. Con lo cual... Tampoco tienes mucho con esto que lo vas a hablar luego por la tarde. Vale. Con lo cual puedes tener más o menos impacto a los resultados clásicos. Aquí vamos a hablar otra vez, clásico y moderno. Resultados clásicos y resultados con SGE. Vale, resultados con SGE, los que te muestra ahí, si ya sale mostrado, pues va a tener impacto negativo sobre los resultados clásicos. Si se genera, ¿qué quiere decir generar? No te sale toda la información. Tú tienes que darle al botón de genérame este resultado con Google SGE. Perfecto. Entonces ahí el impacto va a ser medio. Y si no muestra SGE, el impacto es nulo. Con lo cual, impacto alto de manera negativa, impacto medio, impacto nulo. Vale. Y el medio te diría que es con la interacción del usuario. ¡Buah! Me gusta, pero quédate de la puta boca que No lo vamos sigo, a hablar que luego tengo por la tarde. aquí Claro, pues ya lo grabamos en plan por la tarde. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje de SGE? ¿Qué opinas tú? Etcétera, etcétera. Bueno, lo hablamos por la tarde. A mí el SGE me parece que yo sé que tú eres un firme defensor y porque a ti todo lo que hace Google te parece bien, porque parece que John Mueller te paga... No, yo no soy claro defensor. Hago al mes. A mí el SGE es una putada para el tráfico orgánico de la gente, ¿no? Que nos curramos ahí de los SEOs y de las marcas. Creo que es un sinvergüenza Google, cada vez se lo quiere llevar todo más. No está cumpliendo con la política que había dicho al inicio de hacer el Internet accesible para todos y para los webmasters, y me ayudáis tal. Los webmasters le hemos ayudado mucho, que ahora tiene toda nuestra información y hace lo que sabe de la polla. Entonces estoy bastante enfadado. Pero me parece una cosa súper divertida. Exacto. Y me parece brutal. Y la palabra clave aquí, para mí, es adaptabilidad. 100%. De Adaptémonos y busquemos esas oportunidades. Pero porque nosotros que tenemos, nosotros que tenemos también como clientes grandes marcas, es más fácil para nosotros porque sabemos también que el cliente tiene capacidad para hacer muchas cosas. Pero el típico cliente pequeño que tiene poca capacidad operativa va a estar más jodido. Bueno, no lo sabemos aún. Vamos a verlo. Sí. De todas formas, aquí hay un dato muy interesante que quiero acabar con este dato, que es que el 90% de los enlaces mostrados en los últimos estudios que hemos visto están fuera del top 10 de los resultados clásicos. Perfecto. Y esto me deja una lectura. Si tú tienes determinados factores, y vamos a terminar con esto, si tú tienes determinados factores para medir la importancia y ponderar la importancia de cada web para clasificarlas, entonces en SGE, ¿cómo lo haces? Me pregunto. Sí. ¿Tú has visto el mismo estudio que yo? Sí. El último. Eso es una pregunta. Que esto seguramente cuando Google SGE esté funcionando a full será totalmente diferente, porque hemos visto que del año pasado a ahora, en estos últimos 15 meses, no ha parado de cambiar, de evolucionar.
coño, ahora te saca el botón de generar, hay búsquedas, pero sí que es verdad que más de un 80% de las búsquedas ya aparecen con SGE. Sí. Es decir, donde no sale SGE es un 20%. Vale, bueno, quédate de la puta boca, que Vale. llevas ya 15 minutos hablando Venga. de esto y luego vamos a hacer un podcast. Pero bueno, sí es verdad que va a ser como súper divertido, la verdad. Al menos para mí me parece muy, muy, muy divertido y va a ser muy creativo. Me gusta. Vamos, que quiero hacer no, cosas. Ahí, vale. en ese I más D más I más. Más D. Eso es. Vamos, hostia. ¿Cuál es la última D? La de distribución. Y difusión. Ah, eso, Si tú eso. haces un montón de cosas, D más D más I, y funcionan, ¿por qué no la vas a difundir? No me jodas. Me parece bien. Vale, pues nada, ya hemos terminado, pero ojo que queda un bonus. ¿Bonus? Bonus. No eran 10 claves, sino que eran 11. Increíble este bonus para la gente que se queda al final y es súper fiel, porque la gente que no se ha llegado hasta el final pensaban que iba a haber solo 10 y se han pirado, tío. Bueno, pues este último extra es cómo podemos, con todo esto que hemos hablado, con estos 10 tips, lo que estamos haciendo es trabajar la marca. Y como mensaje, ¿vale? Que ya lo he comentado antes, me he adelantado, era pues que al final nosotros estamos generando cada vez más y más y más marca para depender de nuestra marca y no depender de empresas de terceros como Google. Tío, en plan, podemos hacer un podcast de generar marca con SEO, tío. Sí, es que lo quiero hacer, ¿vale? Vale. De hecho, aquí tengo la estructura de cómo es y cómo lo hacemos y al final nosotros es muy sencillo. Tú quieres captar cierta visibilidad, vamos a terminar con esto, ¿no? Sí. ¿Vale? Construcción de marca y ya haremos un vídeo de esto, un podcast, pero es que este tiene que ser visual, no puede ser un podcast así hablando tú y yo porque hay un montón de grafos y un montón de gráficas, etcétera, etcétera, explicando y un montón de tablas. Al final, tú generas cierta visibilidad posicionándote por palabras clave, generas con un cierto CTR tráfico, generas ventas y gracias a generar esas ventas y esa recurrencia vas a generar esa marca. No de otra forma. La marca se genera con el producto. Fin. Es una consecuencia de un buen producto. Un buen producto, cuando hablo de producto, no hablo con un producto físico. Tu producto puede ser, por ejemplo, nosotros el Máster de SEO, que lo tienes aquí. ¿Vale? Ese es el producto. Tu producto puede ser ofrecer un gran servicio y te van a recomendar y te van a buscar cada vez por marca. Tu producto puede ser este podcast. Este podcast te gusta, te mantiene hasta el final, te divierte, te entretiene y encima te forma y aprendes cosas. De puta madre, volverás y dirás podcast de SEO, LMV. ¿Cuántos beneficios, tío? Claro, cojones. ¿Vale? Vale. Es algo menos, entre comillas, SEO táctico, pero con esa distribución que ya lo explicaremos. Vale, perfecto. Acabamos con esto, ¿no? Venga, perfecto. Pues nada, esperamos que os haya gustado mucho este podcast. Hemos tocado 50.000 puntos, ¿vale? Que no se suelen tocar hemos tocado mucho. 10 más 1. Sí, bueno, en plan Y este bien, 1 hombre. es más. No es tan táctico. Vale, por hacer un resumen rápido. ¿Otra vez? Bueno, Rápido, venga. Voy a tope. Dime la 1. SEO clásico versus SEO moderno, enfrentarse cada vez más a señales de usuario. Hemos dado tips tácticos de qué es lo que tenemos que revisar. Se está liando. Segundo, Pogo Sticking, también UX. Hemos dado lo mismo. Fichas de producto Tercero, muy bien trabajadas. fichas de producto. Hemos hablado también de Cuarto. la utilidad del contenido. Quinto. Luego hemos hablado de SEO on SERP. Luego hemos hablado de Sexto. potenciar el EAT. Séptimo. Hemos hablado de páginas SEO distributivas PSD. Octavo. Que los de Adobe te van a hacer ahí una demanda de copyright. Porque Coño, los es verdad. archivos son .psd. Es verdad. Luego, octavo, el contenido con IA ya no vale. Noveno, SEO local. 10, Search Generative Experience, ojito. Y el 11, bonus 10 más 1, construcción de marca, del que vamos a hacer un podcast solamente de branding SEO. Joder, tenemos que hacer esta tarde el podcast SGE. Mañana hacemos el de branding si quieres, nos lo preparamos esta noche. Y no sabemos nunca ni empezar de manera épica. Nosotros vemos podcasts de estos famosos que hacen unas introducciones de la hostia. Pero porque. Hacemos, y luego unos finales increíbles y nosotros vamos a hablar de 10 tal, no sé qué, no sé cuánto y nos ponemos a hablar. Y ahora las despedidas siempre son adiós, adiós. Pero porque, tío, esa gente lleva a gente top y hablan de cosas que pueden ser épicas. Nosotros hablamos de cómo implementar un esquema. O sea, no Ya, creo que haya nada pero épico. Hemos metido un JSON LD y Eso Google es. no lo Hay que renderizaba hacerlo bien. así, Y la hay que pillaba, hacerlo así. ¿por qué no renderizaba bien el JSON LD? Que no. ¿Cómo vamos a terminar? Vamos a terminar de la siguiente forma. Si te ha gustado este video podcast y estás en una plataforma de podcasting, valóralo con 5 estrellas, no con 4. No seas capullino o capullina. Valórala con 5 estrellas, deja el comentario, compártelo con tus amigos, con gente de tu trabajo, con gente que creas que le pueda interesar, que además de intentar transmitir toda nuestra experiencia y, entre comillas, formar, entretenemos, somos divertidos y nos lo pasamos Compártelo pipa. con tu perro, con tu gato, Exacto. con tu animal doméstico. Así que nada, nos vamos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Chao.